Bueno, no deja de ser curioso que algún avispado editor español no haya publicado todavía la traducción al castellano de este libro, Traitor King. Se lo voy a poner grande para que lo vean. Eduardo VIII. Sobre todo en este año que, como saben, ha habido cambios en la monarquía británica. Es verdad que en España, lamentablemente, las traducciones de obras anglosajonas llegan tarde. Por ejemplo, Michael Jones, La retirada. Este libro es del 2009, acaba de salir, mayo del 2022. Crítica. Otro de crítica también, todos pendientes de leer. Por cierto, Edward, te acordarás. Gracias. No, Edward Martin, que me lo regaló. Lo saludo desde aquí. Este otro, 2013, Ian Kershaw, el final del Tercer Reich, también septiembre del 2022, Orlando Figes, este es del 2017, también creo que traducido al 2021. Por eso digo que estos que publican historia, crítica, Taurus, etcétera, etcétera, quizá deberían pensarse seriamente publicar este libro. Este libro, bueno, si no lo tienen en Amazon, como se pueden imaginar, lo voy a poner grande. De hecho, yo lo leí en Kindle, incluso para facilitar la reseña, son 400 y pico páginas en inglés, insisto, bueno, ya ven el precio, 20 euros, y en Kindle 9,25. Que conste además que el autor es este señor de aquí. Es agente literario y además es historiador, de esos unos raros especímenes de esto, ¿no? Tanto de dedicarse profesionalmente al libro, pero también, y tiene varios libros publicados. Lo voy a poner grande en su Twitter por si lo quieren seguir. ¿eh? Es de reconocer que los otros no los he leído. Esta es su agencia literaria. ¿Vale? Vale, ¿por qué digo esto? Bueno, digo esto también por otra cosa, ¿eh? Bueno, ya saben, Eduardo VIII arrastra mala fama, tuvo que abdicar, ¿eh? Esta foto es de una visita a Berchtesgaden, donde veraneaba Hitler, con Wally Simpson. Tuvo que abdicar por casarse con una mujer divorciada, 2 veces. ¿Vale? La monarquía británica, obviamente, en esos años era mucho más conservadora. Yo creo que había también, obviamente, bueno, había un trasfondo político. Y una pequeña sugerencia, si alguien edita este libro al castellano, hombre, yo cambiaría la portada, modestamente, pondría esta foto y a lo mejor quizá un título más aquello, el rey nazi o algo así, aunque no era propiamente nazi, pero alguna simpatía sobre todo de ella. Como decía, esta es una foto famosa. Y además es que es el momento, vamos, este año hemos dejado atrás, bueno, ha habido cambios en la monarquía británica, desde luego, pero piensen una cosa, claro, la señora que sale, la señora que se, perdón, de majestad que sale en la foto, no habría llegado nunca a reina si Eduardo VIII no hubiese abdicado. ¿eh? Y lo que decía, ha habido este año cambios importantes en la monarquía británica, pero fíjense, esto es del pasado, de La Vanguardia, precisamente lo recogí, lo recorté ya del pasado mes de septiembre, un poco, es cierto que aquí no sale, ¿ve? De todo el árbol, perdón, genealógico. En este sí, porque Eduardo VIII está aquí, abdicó, y de aquí accedió al trono Jorge VI y de aquí, como pueden ver, a Isabel II. ¿eh? Bueno, y además esto, ha habido cambios importantes, bueno, tiene un nuevo monarca, o sea que probablemente es el momento aquello de ni Isabel II ni el príncipe Carlos, ahora monarca, habrían llegado obviamente al trono si no hubiera abdicado Eduardo VIII. Hay que decir que el retrato que hace el autor, les he recogido algunas citas en inglés, es un poco de un adolescente malcriado, más o menos, aquello, bueno, que seguramente el cargo le iba grande, y bueno, que le interesaba sobre todo, pues bueno, las relaciones sociales, las fiestas, las mujeres, en cierta manera, también, y otras cosas. De hecho, cuando abdicó Churchill, recuerdo una película de Churchill en que efectivamente tenía un contacto estrecho. Bueno, según el autor, Churchill lloró.
aunque luego obviamente, no voy a entrar en el detalle, pero como saben, estuvieron estuvieron en Francia, visitaron Alemania, gira triunfal, etcétera, luego a Portugal, y el libro narra todos los intentos un poco del aparato de propaganda nazi, el Ministerio de Asuntos Exteriores y los servicios secretos británicos un poco para traerse la pareja. Seguramente si Hitler hubiera vencido a Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor habría sido vuelto a coronar, vuelto a puesto en el trono, como un poco estamos haciendo política ficción, ¿no? Pero el rey títere del Tercer Reich. ¿Vale? En todo caso, también otra cosa, según el libro, más o menos, digo más o menos, la mala era ella, para entendernos, más o menos. Él, perdón, esto es lo que decía antes, que él interesaba, pues bueno, esto la jardinería, el pasárselo bien, etcétera. Lo enviaron al final, Churchill lo envió a las Bahamas, bien lejos, incluso en caso de invasión no había manera de volver. Gobernador general de las Bahamas, que como se puede imaginar el trabajo era bastante exiguo, hacía viajes frecuentes a Estados Unidos con su mujer, sobre todo porque, claro, si no se aburrían mucho, Estados Unidos y Canadá. Pero reitero, seguramente la mala era ella un poco realmente, bueno, ambición, y luego sí que las relaciones, sobre todo, más bien eran ellas. De hecho, el autor dice incluso que tenía bueno, tampoco, hombre, no quiere decir nada, pero bueno, en esa época, evidentemente, ¿no? Un autógrafo firmado por Ribbentrop, que era el ministro de Asuntos Exteriores en su baño en Nassau. Ribbentrop era el ministro de Asuntos Exteriores, de hecho, empezó siendo vendedor de cava, versión champaña, creo, de vinos espumosos y tal. Tenía don de gentes, como se pueden imaginar. Hitler bueno, acabó ascendiendo en el escalafón. Hitler lo envió a Inglaterra como embajador para intentar evitar el conflicto abierto con Inglaterra y tal. Y se recuerda un saludo nazi que hizo precisamente creo, en la presentación de las credenciales ante el rey. Por eso digo, de todas maneras, insisto, el libro... yo el libro creo que alguien debería traducirlo en castellano. Estoy toda mi devoción por la historia y tal. Nos queda un poco lejos, obviamente, aunque pasó por aquí, pero vamos, esto, crítica a Taurus, algunos de estos, yo de ellos, incluso no esperar a los 10 años, que más o menos tarda en traducirse una obra, como decía, en inglés. Lo dejo aquí. Xavier Rius, en Noticias.